A veces las cosas más hermosas de la vida no están en salones brillantes ni en ceremonias llenas de luces. Se esconden en un patio pequeño donde las risas resuenan bajo los árboles, donde una comida sencilla puede ser la felicidad más completa y donde dos personas que han pasado por tantas tormentas al fin se encuentran. El día de su unión, Day apretó suavemente la mano de Hien y susurró: «Desde hoy, ya no caminarás sola. Somos una familia». Parecía que hasta la aldea sonreía con ellos. El sol se volvió más cálido, el viento más suave, como si todo estuviera enviándoles una bendición silenciosa. La mañana estaba llena de luz. Hien salió con un vestido blanco sencillo, pero tan bello, que hasta la luz parecía tener envidia. Se detuvo en la puerta presionando su pecho para contener el corazón que latía con fuerza, una felicidad tan grande que daba miedo perderla. Day estaba apoyado en una pared de ladrillo gastado por los años. Cuando sus ojos se encontraron con los de ella, el resto del mundo dejó de importar. «Dios mío», murmuró perdiendo casi la voz. «Hoy estás preciosa». Hien sonrió, los labios curvándose como una flor abriéndose lo suficiente para que el novio no se olvide de cuidarme bien. Maya corría alrededor con una corona de flores que se movía a cada paso. «Mamá es una princesa. Y tío Day, quédate quieto para que mamá pueda apoyarse». El fotógrafo sonrió ajustando su cámara más cerca a los dos. «Novio, mírala como si fuera el mejor momento de tu vida». Day no necesitaba fingir. Su mirada ya decía todo lo que había vivido para llegar hasta allí. «Siempre la he mirado así». Sus dedos se entrelazaron de manera natural, firme, como dos piezas que por fin encuentran su lugar. Hien apoyó su cabeza en su hombro y una ráfaga de viento hizo bailar la tela del vestido. Maya subió a una roca llena de orgullo como una pequeña reina. «A ver, 1, 2, 3, sonrisa». Clic, el fotógrafo supo que había capturado algo que duraría para siempre. «La novia tiene una sonrisa hermosa», dijo bajito. Day respondió sin apartar la mirada de Hien: «Una vida entera, siempre que sea una vida con ella». La moto vieja de Day arrancó y la pequeña familia avanzó por el camino de la aldea. El bambú susurraba bajo el sol y el olor a fuego de leña flotaba como un recuerdo del lugar al que pertenecían. Hien abrazó a Maya, el corazón lleno de paz, y Day conducía con el orgullo tranquilo de un hombre que al fin tiene algo valioso que proteger. Primera parada, el patio del jefe de la aldea bajo un gran árbol de mango. Él salió con una sonrisa que parecía luz. «Aquí llegan los enamorados de la aldea». Hien saludó con respeto. «Hoy hacemos una pequeña celebración. Nos encantaría que viniera a compartir nuestra alegría». El jefe puso la mano en el hombro de Day. «Grande o pequeña no importa. Lo importante es el amor. Y eso veo que le sobra». Maya tiró de la camisa del jefe con los ojos brillando. «Mi mamá se casa hoy. Yo voy a tirar pétalos para ella». Él soltó una carcajada, la risa de alguien que ha visto muchas vidas, muchas despedidas y muchas uniones, y esta vez la felicidad estaba justo frente a él. Ese día no hubo vino caro, ni fuegos artificiales, ni escenarios brillantes, pero sí un amor capaz de calentar todos los años por venir. Y cuando el amanecer terminó un capítulo, ellos supieron que uno nuevo comenzaba. Un hogar, una mano que nunca soltará otra mano, y una pequeña felicidad corriendo bajo el sol. El jefe de la aldea soltó una carcajada y levantó a Maya en brazos como si alzara una pequeña flor del suelo. «Parece que la más feliz hoy no es la novia ni el novio, sino esta princesa». Maya rió con una vocecita aguda, moviendo los pies en el aire mientras su cabello volaba como una cinta bajo el sol. Al despedirse, volvieron a subir a la moto. El viento del campo de arroz maduro soplaba sobre sus hombros cargando el olor de la cosecha mezclado con la luz dorada. El polvo del camino se levantaba detrás de ellos como si fueran pequeños destellos brillantes. El siguiente destino, la casa de Viet. En cuanto los vio aparecer por la entrada, Viet gritó a todo pulmón: «¡Santo cielo! Day se casa de verdad». Corrió hacia él y le dio una palmada en la espalda que casi lo hace perder el equilibrio. Day lo miró con falsa molestia. «¿Qué te pasa?».
Mañana llega temprano, tú vas a llevar las bandejas. Viet se dio un golpecito en el pecho muy orgulloso. No solo las bandejas, si te desmayas te cargo a ti también. Maya cruzó los brazos y frunció los labios. Mi papá no se desmaya. Viet se agachó al nivel de ella actuando muy serio. Ah, ¿ahora lo llamas papá? Entonces debo obedecer a la princesa. Estallaron en risas. La risa se extendió por el camino como campanas anunciando un día feliz. La moto siguió avanzando. Day miró el espejo retrovisor y preguntó en voz baja, ¿ahora sí crees que todo esto es real? Yen apoyó la frente en su espalda respondiendo suave, ¿sí? Y nunca había sentido que algo fuera tan correcto. La tarde se inclinaba sobre el mercado del pueblo pintando todo de dorado. Los vendedores, los cuchillos golpeando las tablas, las bolsas de plástico rozándose entre sí. Todo sonaba como la música cálida y sencilla de la vida diaria. Los tres bajaron de la moto. Yen sostuvo una cesta de bambú contra su pecho. Estaba nerviosa y feliz al mismo tiempo, la sensación de quien está a punto de preparar algo importante para su propio día especial. Day se remangó y puso la mano sobre el hombro de Maya como si protegiera todo su mundo. Se acercaron al puesto de pollos. La vendedora los reconoció al instante y guiñó un ojo con picardía. Preparando la comida para la boda, ¿verdad? Yen sonrió tímidamente arreglándose el vestido. Sí, solo una celebración pequeña en casa. La mujer sonrió con ternura. Una boda pequeña pero con mucha alegría, así es como debe ser. Dai bromeó, no se deje engañar por su modestia, mañana ella va a alimentar a toda la aldea. Yen le dio un codazo suave, pero sus mejillas sonrojadas ya mostraban toda su felicidad. La vendedora les entregó 2 pollos limpios envueltos con cuidado, que tengan una vida larga y buena juntos. Y recuerden, la felicidad no se encuentra, se cuida entre los dos. Aquellas palabras se quedaron en el aire cálidas y profundas como un abrazo al corazón. Wen agradeció con una inclinación de cabeza y dio unos pasos hasta el siguiente puesto, donde el aroma de la carne asada flotaba en el aire como pequeñas tiras de felicidad moviéndose con el viento. Ese olor era cálido y sabroso como un anuncio de la alegría que ya estaba a punto de llegar. El vendedor cortaba trozos de carne con rapidez y sonrió al reconocerlos. Otra pareja de la aldea que se casa. ¡Felicidades! El sonido del cuchillo golpeando la tabla parecía el ritmo que marcaba un nuevo comienzo. ¿Cuántas bandejas para la fiesta? Wen miró a Day y respondió enseguida, 5 bandejas nada más. Con cariño y calidez es suficiente. El hombre asintió con aprobación, eligió los mejores trozos y los envolvió con cuidado antes de guiñar un ojo. Una boda pequeña, pero una alegría grande. No pierdan esa sonrisa. Dai tomó el paquete, sus dedos rozaron los de Wen. Fue solo un instante, pero suficiente para que el corazón de ella latiera más fuerte. Él murmuró con seguridad, todo será perfecto. Podemos con esto. Siguieron avanzando por el mercado. Las verduras verdes se apilaban como pequeñas torres. El olor del cilantro, de la cebolla y de la tierra húmeda parecía abrazar cada parte de aquel pequeño futuro que estaban construyendo. Maya señaló una canasta de berenjenas brillantes como si estuvieran bañadas por la luz del sol. «Mamá, estas son muy bonitas». Wen tomó una. «Sí llevaremos algunas para la sopa, ¿vale?» Dai se acercó con una sonrisa suave. «¿Y qué más? Yo lo cargo todo». Ella enumeró bajito con una sonrisa tímida, cerdo salteado, cilantro y unos chiles rojos. Así está bien. Dai frunció el ceño en broma. Solo eso, pensé que estabas organizando un banquete gigante. Wen lo miró divertida. Si celebramos bien. El sol de la tarde caía detrás de ellos como miel dorada. Sus manos cargaban bolsas y paquetes, pero su corazón estaba más liviano que nunca. Ella sentía el calor de Day a su lado, una presencia firme que hacía desaparecer cualquier preocupación. Él la miró entendiendo cada pensamiento que ella no decía. «Estamos en el camino correcto». Solo una frase y los ojos de Wen casi se llenaron de lágrimas, porque sabía que su boda no empezaría mañana. Había empezado exactamente aquí, en cada paso juntos, en cada respiración cerca del otro.
La noche llegó suave a la pequeña casa como una manta de terciopelo. La luz cálida iluminaba la mesa donde Gwen y Day estaban sentados con las bolsas aún perfumando el aire. El sonido del papel y los grillos afuera se mezclaban en una canción tranquila. Gwen revisaba la lista de invitados hablando bajito, pero con certeza: una bandeja cho ña em, una para la familia de Ann, una para los amigos, una para los vecinos y una de reserva. Day volvió a contar, colocó el bolígrafo detrás de la oreja y sonrió orgulloso. ¡Perfecto! 5 bandejas, todo redondo. En el suelo, Maya abrazaba a Bebe, el perrito pequeño de pelo suave. Susurró llena de orgullo: Bebe, desde hoy puedes llamar a tío Day papá. ¡Ah, que es genial! La voz inocente de la niña fue suficiente para dejar a los adultos sin palabras. Day levantó la mirada hacia Gwen. En sus ojos había emoción, gratitud y algo que un día temieron no alcanzar. Él dijo con la voz apenas temblando: el papá Day está aquí y voy a cuidarte siempre. Maya soltó una risita. ¿Ves, bebé? Te lo dije. El perrito ladró como si estuviera de acuerdo y la habitación se llenó de una risa cálida que se sentía como hogar. Gwen puso su mano sobre la de Day y la apretó como una promesa silenciosa. Fuera, la brisa nocturna movía suavemente las hojas como una música que anunciaba el día feliz por llegar. Y ellos lo sabían. Mañana será hermoso, pero esta noche ya es un recuerdo que querrán guardar para siempre. En ese momento tan sencillo, entre listas, comida recién comprada, una niña parloteando y un perrito acurrucado bajo la mesa, todo pareció encajar. Una familia, incluso sin ceremonia, ya estaba completa allí mismo. Day se recostó en la silla, respiró hondo y sonrió con el corazón. 5 bandejas y nosotros 3. ¡Eso basta! Gwen levantó la mirada. Una frase tan corta pero suficiente para que su confianza se derritiera como cera bajo aquella luz cálida. La noche fue envolviendo poco a poco la casita. La luz de la cocina brillaba como una ventana tranquila en medio del cielo oscuro. El aroma del arroz y del caldo burbujeando se extendía por la casa cálido y lleno. La mesa de madera se convirtió en una especie de ritual antes del gran día. No había velas ni mantel, pero cada cuenco y cada par de palillos que Gwen colocaba tenía un significado especial. Era la última cena antes de llamarse oficialmente marido y mujer. Day estaba enfrente, escondiendo el cansancio con una mirada amable. Maya se subió a su pequeña silla, moviendo los pies con alegría. A sus pies, Bebe dormía hecho un ovillo. La cena comenzó en un silencio de paz. Gwen jugó con los palillos, mirando el plato, la voz temblando un poco. Mañana habrá mucha gente. Tengo miedo de que no nos alcance el tiempo. Day dejó los palillos, la miró directo a los ojos con una mirada que hacía desaparecer cualquier preocupación. Aquí estoy yo, lo haremos juntos, paso a paso. Ella sonrió suave como si su corazón acabara de encontrar nuevamente su lugar. Entonces, ¿vas a cocinar el pollo esta noche? Sí. Day rió. Yo me encargo de todo hoy. Mañana tú solo tienes que ser la novia más hermosa. Maya levantó la mano al instante. Yo también ayudo. Yo limpio las verduras. Gwen acarició su cabeza. Así mamá se ahorra un montón de trabajo. Las risas se esparcieron como una luz más dentro de la casa. Después de cenar, Day fue al patio trasero. La luz amarilla dibujaba un halo sobre su espalda, mientras el agua golpeaba el recipiente como el ritmo silencioso de un hombre a punto de cambiar su vida. Gwen se apoyó en el marco de la puerta y lo observó. Cada movimiento, lavar el pollo, añadir jengibre, un poco de sal, era lento y exacto, como si estuviera construyendo el futuro con sus propias manos. Day se giró y encontró su mirada. Levantó el cucharón y sonrió. ¿Ves todo bajo control? Ella se acercó un poco más. La distancia se volvió apenas un suspiro. Lo sé, pero aún así me da nervios. Él rozó sus dedos con los suyos, un toque suave que parecía contener todas las promesas. No tengas miedo. Conmigo no estás sola. ¿Papá? El pollo ya está. Maya apareció frotándose los ojos con voz soñolienta y dulce.
Dai rió agachándose para acariciarle la cabeza casi princesa. «Ve a lavarte la cara y luego a la camita». La niña asintió y se llevó a Bebé, dejando a los dos solos bajo la luz suave. La noche se hacía más profunda y el vapor caliente subía como pequeñas chispas de esperanza. Los tres regresaron al interior siguiendo la luz cálida de la cocina como cruzar una puerta invisible entre el pasado y una nueva vida. En ese silencio suave como terciopelo, se prepararon para dormir, no para soñar, sino para esperar el amanecer. El sol comenzó a colarse por la ventana tocando el tejado y haciendo desaparecer la neblina de los caminos. La aldea parecía contener la respiración guardando ese instante antes de que la felicidad se hiciera ruido. En la cocina, la luz temprana delineaba las formas suaves de Gwen, el cabello recogido, las mangas remangadas, inclinadas sobre una olla donde el agua hervía suavemente. Un día especial había comenzado sin ruido, sin fiestas, solo con la calma de dos personas caminando hacia el futuro juntas. El olor del arroz recién remojado y el de las hierbas frescas aún cubiertas de rocío se mezclaban como el latido tranquilo del amanecer. La pequeña cocina brillaba bajo la luz temprana como si también se estuviera preparando para un día importante. Detrás de Gwen, unos pasos lentos rozaron el suelo de cemento. La voz de Dai sonó grave y un poco ronca, esa voz que solo existe por la mañana. «¿A qué hora te levantaste?». Ella se giró y le sonrió con una expresión tan suave como el primer rayo de sol. «Tenemos que estar listos antes de que todos lleguen, ¿no?». Dai no respondió. Se colocó a su lado y encendió otro fogón. El clic seco del encendedor y luego el vapor que salió de la olla, revelando trozos de nabo blanco perfectamente cortados, hablaban de su cuidado silencioso. El aroma se expandió limpio y suave. Los dos trabajaban uno junto al otro sin grandes palabras, sin gestos exagerados, pero sus manos en movimiento contaban la historia de un mismo camino. La cocina era como una orquesta de felicidad, el choque de la cuchara contra la olla, el agua hirviendo. El viento soplando por la puerta. Entonces Maya apareció en la entrada con un vestido rosado claro, como una flor abriéndose en la neblina. Se frotó los ojos y habló con voz soñolienta. «Mamá, papá, ¿puedo ayudar?». Gwen se inclinó para acomodar unos cabellos rebeldes en su frente. «Claro que sí. Ayúdame con el cilantro, ¿sí?». Los ojos de Maya brillaron y corrió hacia la cesta tomando los tallos con cuidado como si fueran un tesoro. El olor fresco de las hierbas se mezcló con el arroz y el nabo, una mezcla simple que calentaba el corazón. Afuera la aldea empezaba a despertar el canto de los pájaros, pasos sobre la grava, las hojas de plátano que se movían con el viento. Cuando el sol se asomó por encima del bambú, Dai llevó la primera bandeja a la mesa larga del patio. Una franja de luz cayó justo allí como una bendición elegida. La primera bandeja parecía sonreír, el pollo cocido dorado y brillante, la carne asada, ordenada en círculo, las hierbas frescas tan verdes como la tierra que las vio crecer. Una lista. Dai habló bajito, pero su mirada decía mucho más. Volvió enseguida para preparar la siguiente. Los invitados empezaron a llegar, cada uno con una sonrisa, un deseo bonito y un pedacito de alegría para compartir con ellos. El jefe de la aldea estrechó la mano de Dai con afecto, que este hogar siempre esté lleno y que la risa nunca falte. «Gracias por venir de verdad», respondió Gwen con los ojos brillando. De pronto desde la entrada se escuchó una voz conocida. «Quítense del camino». Llegó el padrino. Viet entró agitando una bolsa de frutas como si fuera un trofeo, provocando las risas de los niños. Dai frunció el ceño, pero la sonrisa lo delató. «Seguro vienes por la comida». «Obvio», contestó Viet y le dio una palmada que casi lo hace tambalear. Maya tiró del vestido de su madre feliz. «Mamá, todos ya están aquí». Gwen se arrodilló a su altura y le acomodó el vestido. «Sí, mi amor, hoy es el día feliz de nuestra casa». Y allí en ese patio pequeño, con luz danzando en el aire y risas flotando como campanas, ella entendió algo con claridad. No hace falta un salón enorme, ni una ceremonia ruidosa.
Solo esto. Ya es más que suficiente. Hoy fue especial de una manera muy distinta, sin fuegos artificiales, sin música estridente. Solo risas en el patio y el calor de quienes quieren de verdad. Una alegría suave como el viento, pero tan llena que todo lo que tocaba parecía feliz. La noche cayó como una manta ligera sobre el suelo. Los últimos rayos de sol se quedaron un momento en las puntas del bambú antes de desaparecer en la oscuridad. Los invitados ya se habían ido, dejando atrás un eco de felicidad en cada piso de la casa. El aroma del pollo, las hierbas y la carne asada seguía flotando en el aire fresco. La casa volvía a su forma habitual, humilde, pero tan cálida que emocionaba. Dai dejó el último plato en la cocina con las mangas empapadas por el agua. Se incorporó y se masajeó los hombros buscando un poco más de energía. En la mesa, Gwen doblaba los manteles, su cabello algo despeinado después de todo el día. Pero para Dai era la imagen más hermosa que jamás había visto, como si el amanecer se hubiera quedado en ella, aunque la noche ya hubiera tomado el patio. El canto de los grillos era la música perfecta para ese silencio. Dai la miró largo rato. Esas manos trabajadoras, la forma en que inclinaba la cabeza, la dedicación en cada gesto. Solo con mirarla el corazón se le llenaba de un amor difícil de describir. Gwen la llamó bajito, rompiendo con suavidad el silencio. Ella levantó la vista. Sus ojos reflejaban la luz de la cocina, cálidos, tranquilos. ¿Sí? Él caminó hacia ella despacio, como cuidando no romper la perfección del momento. Gracias por hoy. Paró frente a ella con una sinceridad que se notaba hasta en la voz. Por todo, por elegirme. Gwen dejó el paño, los labios temblando un poco. El que tiene que agradecer soy yo. Tú hiciste que todo fuera real. Dai rió bajito. Esto ha sido real desde hace mucho. Le apartó un mechón de la mejilla y dejó los dedos ahí como queriendo grabar su rostro en la memoria. Desde ahora, dijo, no hay nada que tengas que hacer sola. Todo lo hacemos juntos. Los ojos de Gwen se humedecieron. Si sigues hablando así, voy a llorar. Entonces yo te seco las lágrimas. Él rozó el borde de su ojo con el pulgar, suave como el rocío. El vestido se movió detrás de ellos. Maya apareció frotándose los ojos con una voz tiernamente cansada. Mamá, papá, ya terminaron. Dai la levantó y le dio un beso en el cabello. Sí, princesa. Hoy fue largo, ¿verdad? Sí, pero fue feliz, dijo ella mientras se dormía casi sin avisar. Gwen acarició su mejilla. Hoy fue un día muy bonito. Los tres, ya una familia, caminaron por el pasillo bajo luces que parecían pequeñas estrellas. Acostaron a Maya con cuidado, arropándola bien. En unos pocos suspiros, ella ya dormía en la paz de quien ha ganado un papá de verdad. Cerraron la puerta solo un poco para que el calor y la respiración de la niña siguieran acompañando el pasillo. Dai se puso al lado de Gwen en silencio. Extendió su mano. Ella puso la suya. Las manos se encontraron como si siempre hubieran pertenecido juntas. Hoy, susurró Gwen, ya somos una familia. Dai apoyó su frente en la de ella. Sí. Y esta noche podemos soñar tranquilos con el mañana. Entraron en su cuarto sin prisa, sin ruido. Solo dos personas que habían decidido caminar juntas. La luz se apagó tras la puerta. La primera noche ya no eran dos vidas separadas, sino un solo hogar por fin completo. Esta noche parecía más tranquila que las demás. Afuera, la aldea dormía envuelta en un silencio suave, con solo los grillos charlando bajito y algunos perros que hacía rato habían dejado de ladrar. En el pequeño dormitorio, la luz ámbar de la lámpara bañaba todo con calidez. El armario sencillo de madera, la cortina moviéndose levemente con la brisa nocturna y la cama preparada para dos personas que por fin caminaban juntas. El aire aún guardaba el recuerdo del día, el olor al jengibre del pollo, el jabón del fregadero y ese cansancio bonito que aparece cuando el corazón está en su sitio. Gwen se sentó al borde de la cama primero, como necesitando un respiro después de tantas emociones. Algunos mechones sueltos caían sobre sus hombros brillando bajo la luz suave. Respiró hondo antes de preguntar un poco nerviosa. ¿Tú
También sientes que esto es real. Dai cerró la puerta y el clic fue como un capítulo que se cierra. Caminó hacia ella despacio como si la noche misma cuidara cada paso. Más real que cualquier cosa que haya conocido. Se sentó a su lado y la miró directo a los ojos, donde había emoción, alegría y un poco de sorpresa. Dai sonrió acercándose un poco. Aún no puedo creer que ahora seas mi esposa. Wen bajó la mirada con un rubor que no ocultaba su felicidad. Yo tampoco me acostumbro aún. Es raro, pero es un raro que me hace sentir en paz. Él levantó la mano con calma dándole la oportunidad de apartarse si quería. Pero ella no se movió. Su dedo rozó su mejilla cálido tranquilizador. No hace falta acostumbrarse de golpe. Tenemos muchos días para hacerlo. Toda una vida si tú quieres. Afuera el viento respondió entre las hojas. Ella apoyó la cabeza contra su mano cerrando los ojos un instante. Gracias por estar aquí, por todo lo que has hecho, por... Su voz se quedó atrapada. Dai sonrió y puso su otra mano sobre la de ella, completando la frase sin palabras. Porque voy a estar a tu lado siempre. Ella lo miró sin esconder nada, confianza, gratitud y un amor profundo. Enlazó sus dedos con los de él. ¡Qué suerte! Que seas tú quien me toma la mano hoy. Dai apoyó su frente en la de ella. Y yo, la suerte de que desde hoy seamos uno. La luz parpadeó suavemente, la cortina se movió como si el mundo entero respirara con ellos. Ya no hicieron falta más palabras, solo el calor cercano tan real. Se abrazaron, un abrazo exacto como si estuviera hecho para ellos desde siempre. Dos almas que habían estado a la deriva, ahora tenían un lugar donde quedarse. En la luz cálida sus sombras se unieron en la pared sin separación. Y ese pequeño cuarto en una aldea dormida se convirtió en su primer hogar como marido y mujer. Un comienzo lleno, tranquilo y perfecto. La noche aún era larga. Un día especial había terminado, pero su eco seguía rondando cada rincón de la casa. Yen y Dai yacían uno junto al otro, sin decir nada, solo escuchando la respiración tranquila, el latido del corazón y esa paz que se extendía como agua en reposo. Afuera el cielo estaba lleno de estrellas. La luz estelar caía sobre el techo sencillo como una bendición para un amor que tuvo que soportar tormentas antes de poder tomarse de la mano hasta hoy. Debajo de las mantas, Dai buscó la mano de Hien y esa mano ya no estaba perdida como antes, ya no temblaba con la duda silenciosa. Mañana seguiremos juntos. Ahora todo era distinto. Ella cerró los ojos y apoyó su cabeza en su hombro, un lugar donde sabía que podría dormir tranquila mañana, y muchos mañanas más. Dai miró al techo, luego a su esposa. Sí, ahora podía llamarla así, y comprendió, la felicidad no necesita ruido, basta con tener a alguien con quien compartir el aire de la noche. El calor entre ellos los envolvió como un capullo protector, guardando el sueño más apacible. Sin saber cuándo, Dai se quedó dormido con el susurro del viento. Yen lo observó por última vez antes de dormir y murmuró solo para él: «Gracias por llegar en el momento justo». Y así, la historia de una boda pequeña con 5 mesas sencillas, un patio lleno de risas y una niña de vestido rosa como testigo cerró su capítulo aquí. Pero la historia de una familia de 3 apenas comenzaba. Mañana llegarán las facturas que pagar, los enfados sin aviso, las carreras de tarde para recoger a la niña, las cenas rápidas con sopa instantánea, los minutos frágiles donde se necesita más un abrazo que palabras. El matrimonio no es solo las bendiciones del día feliz, también son las veces en que uno calla para amar un poco más. Yen y Dai, 2 personas que ya sobrevivieron a la tormenta, merecen disfrutar del sol después de la lluvia. Y si un día regresan los vientos fuertes, mientras sigan tomándose la mano como esta noche, todo estará bien. Ahora es tu turno, tú que lees estas líneas y sientes tu corazón calentarse con cada detalle. ¿Crees que la felicidad puede nacer de lo más cotidiano? ¿Que una casa pequeña puede contener un mundo entero? ¿Que 2 personas que se eligen sin grandes adornos pueden convertirse en lo más hermoso de la vida? Cuéntame qué sentiste al leer esta historia. ¿Qué piensas del amor tranquilo de Dai y Hien si fueras tú?
¿Querrías una boda pequeña como esta o una gran celebración? ¿A quién quieres más en esta historia? A Day, el hombre que va el hombre sereno que cumple lo que promete. ¿A Hien, la mujer valiente que se atreve a elegir nueva felicidad? ¿O a Maya, la niña que sabe ver el amor en todo? Deja un comentario, un deseo para esta familia o una creencia que quieras guardar sobre el matrimonio o, si fueras el director, ¿hacia dónde iría la próxima parte? Responde aquí abajo, leeré todo. Y quizás tu comentario se convierta en el inicio del próximo capítulo de esta historia.